Como habrás visto en videos pasados, trabajo en una prisión y el trabajar en este lugar me ha abierto la posibilidad de poder conocer aspectos, perspectivas y escenarios que nunca antes me hubiera imaginado. Cosas que quizás tú y yo habremos escuchado a través de series, a través de películas, pero que nunca nos habíamos puesto a pensar hasta qué punto puede dañar o herir a la sociedad. En uno de estos videos, un comentario llamó mi atención porque es algo que ya lo veía venir, que sabía muy bien que hay muchas personas que pueden y de manera entendible pensar de esa manera. Por eso mi intención es hoy día hablar un poquito más de aquellas cosas que no se ven. Este comentario hablaba sobre la poca importancia que podía tener que alguien en una prisión coma lo que coma si a la final se lo merecían tras cualquier daño que haya ocasionado. Desde pequeños hemos aprendido casi de manera colectiva, inconsciente, esta pelea entre bien y el mal y cómo el mal termina en muchas ocasiones recibiendo su merecido, sea a través de películas, de series, a través de dibujitos animados, a través de cómics. De diferentes maneras, el mal termina en un lugar y muchos de estos castigos es con el malo terminando en la prisión. Las noticias, por ejemplo, ¿cuántas veces cuando escuchamos a alguien que ha lastimado a otra persona o ha hecho algo grave, esperamos la noticia de que haya podido ser atrapado por la policía, por las autoridades y que esté en la prisión ahora? Sea por el sentido de justicia que el ser humano puede tener y sea porque estamos alimentados de todas estas historias, es natural que esperemos que en la prisión estén todas estas personas que merecen estarlo y que han lastimado a tanta gente. No siempre es así. Y me gustaría contarte algunos casos que he escuchado, algunos de los tantos que hay en una prisión y que podrían servir para hacernos reflexionar sobre cómo nosotros como parte del sistema podríamos poner un poquito de nuestra parte. Primero con conciencia, primero descubriendo qué hay más allá de lo que me muestran y después quizás con compasión en lugar de juicio. Déjame ponerte un ejemplo. Personas que han crecido en situaciones no solo de escasez, sino también en situaciones y circunstancias en las que toda su vida estaba rodeada de la ley de la selva. Me refiero a todas estas comunidades, barrios que han recibido muy poca atención de las autoridades, de los gobiernos, cosas en las que el narcotráfico, por ejemplo, la violencia se ha salido de control y que ha durado así por muchísimos años. Son lugares que por varios años recibieron a un montón de familias que vivían ahí porque no tenían el dinero para pagarse un lugar mejor. Familias y personas que crecieron rodeados de esta violencia. Es muy fácil decir, esta persona creció en un barrio peligroso o esta persona viene de un lugar en donde solo hay pandillas, hasta cuando empiezas a hablar con esas personas. Si tú, por ejemplo, creciste en un ambiente católico, religioso, cristiano y tienes todas estas tradiciones, estas reglas, estas normas que en tu familia se te impuso desde que eres niño, de manera que no te dabas cuenta, pero que creciste con ellos, inevitablemente, muchas de las veces se queda grabado en nuestro ser. Y esto es algo que sucede con cualquier dogma, con cualquier creencia, con cualquier enseñanza, para bien o para mal. Ahora, ¿qué pasa cuando estas creencias, estas normas se alinean a la violencia, cuando se alinean al protegerse, al cuidarse como familia? Hay pandillas, por ejemplo, que tienen su historia basadas en objetivos que para ellos eran nobles y buenos, y que en medio de tanta falta de conciencia, de tanta falta de educación, de la falta de alguien que pueda guiar a las familias, a los padres y sus padres a sus hijos, se pueden tergiversar estos conceptos de justicia misma. Un prisionero, por ejemplo, me cuenta la historia de él. Este hombre tiene 47 años, pero si tú lo vieras en la calle, si tú lo vieras cerca, tranquilamente podría pasar por alguien de 65 años o en adelante. Y no precisamente por el uso de sustancias, que es el caso de muchos otros que se ven mayores por esto. Hay personas también que envejecen físicamente debido al estrés o al impacto de la noticia de quedarse tantos años en prisión. Esta persona me cuenta que la razón por la que decidió unirse a una de las pandillas más importantes del estado en el que vivía era precisamente porque en sus años de juventud había opresión hacia personas que eran hispanas, personas inmigrantes, y tanta falta de humanidad ante estas personas por parte de ciertas autoridades y de otras personas, que se empieza a armar un grupo para poder defenderlos.
un grupo que solo creciendo entre violencia, pero con ese sentido de justicia, porque no todas las personas son completamente malas o completamente buenas, deciden unirse para poder proteger a la comunidad hispana. Viniendo de un lugar también sin la educación, sin que alguien te enseñe lo que es la compasión, sin que alguien te muestre con ejemplos lo que es el amor al otro, la solidaridad o el buscar posibilidades, el salir adelante, el estudiar, sin alguien que te pueda mostrar otras formas que no sean la violencia. Lo primero que una persona busca es si esto funcionó para que dejen de molestar y de herir a mi gente. Entonces yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de este grupo que puede poner justicia cuando las autoridades no están acá. No sé de todas las pandillas del mundo y hablábamos exclusivamente de la pandilla de esa persona. Una muy grande a la que él decidió entrar y pertenecer, defender a aquellos a los que ya ni la justicia, ni el gobierno, ni nadie más con poder quiere defender. Estas personas a lo largo de su vida cultivan valores que para ellos son inquebrantables, valores que jamás, nunca van a dejar que nadie se los quite. La resiliencia que ellos lo ven del haber sobrevivido de ambientes tan oscuros a quienes nadie más les importa. La lealtad, lo que la lealtad puede ser para ti, para mí, para ellos no se resume en el mismo concepto. Se enfoca en aquello que salva su vida, se enfoca en aquello de lo que depende su supervivencia. Por lo tanto, cuando tú conversas a fondo con una de estas personas, es muy probable que encuentres irregularidades para ti, si es que consideras que la lealtad también se aplica, por ejemplo, en tu matrimonio, en tus amigos, en tus hermanos, algo que quizás para ellos varíe, porque el principal foco está en la lealtad para mí es mantenerme en este grupo y mantenerlo unido. Volviendo al caso de este prisionero, me cuenta que sí, que esta pandilla a lo largo de los años se fue corrompiendo y se dividió en aquellos que simplemente se aprovechan del pertenecer a un grupo tan importante, como aquellos que aún tienen esos valores iniciales que se trataba de defender, de hacer justicia. Ahora pertenecer a una pandilla de estas muchas veces, y conversando con otros reclusos, no era solo una elección. Hay pandillas que se hacen cargo ya de extensiones de pueblos, de ciudades. Si tú naces en un barrio que ya está tomado por tal pandilla, vas a ser considerado como parte de su propiedad, sea para bien o para mal. Pudiste nunca haber decidido pertenecer a ese mundo, pero naciste ahí. Estás en el lugar que ellos cuidan y protegen. Ahora imagina que hay dos grupos. Un grupo que defiende algo y un grupo que defiende lo opuesto, que ninguno está bien, ninguno está mal, pero que al haber sido criados y crecidos en estos ambientes de violencia, nuevamente la única forma que saben defender a su grupo es a través de más violencia. He escuchado cuántas veces de personas que me decían yo no podía haber estado caminando tranquilamente por el barrio de aquella pandilla porque sabía que podían terminar con mi vida. Y aquí es donde entra la importancia de recalcar el papel de la educación, y no solo visto como un concepto por allá súper aburrido del gobierno que se encargue del mundo, sino educación como tú, padre de familia, o tú, alguien que puede enseñar a otra persona a hacer algo diferente en lugar de utilizar métodos como la violencia, utilizando métodos de educación que si bien no te enseñaron a ti, puedes empezar a buscar, a investigar, a indagar, aprender cómo se trata a un niño, aprender cómo se maneja la violencia, cómo le puedes indicar a un niño la importancia de la inteligencia emocional, del manejar nuestras emociones, no desde la perspectiva de reprimirlas, sino de saberlas escuchar, sentir, saber para qué están ahí, el poder reflexionar, crecer con ellas y poder sacar un resultado que sea favorable para ti y para el otro. Si bien es verdad que hay cosas que no sabes, también es verdad que a veces escuchamos cosas que son nuevas para nosotros y que podemos valernos de ahí para empezar a indagar, con curiosidad empezar a aprender, ver hacia adentro de las emociones, del reflexionar, empieces a buscar también tu camino por ahí y así poder enseñárselo a aquellas generaciones que vienen como parte de nuestra responsabilidad con ellos. Pero sobre todo recordar que la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Si volvemos a las pandillas, son estas personas que quizás pudieron tener o pueden tener en algún aspecto de su vida
sus ideales, pero ideales que están marcados de tanta corrupción y de muy poca atención a la salud mental, muy poca atención a la espiritualidad, a la conciencia dentro de nosotros. Y espiritualidad, hablando por aquello que realmente causa, origina o provoca amor, gozo, en lugar de buscar alzar banderas o representar grupos simplemente por el ego. Sin esa educación desde la semilla, muchas intenciones que puedan parecer muy buenas pueden corromperse porque no ha habido esa base, ese fundamento que pueda sostener algo que puede beneficiar no solo a mí, sino al otro. Es una manera quizás muy fácil de resumir y conceptualizar un problema tan complejo, y yo estoy consciente que simplemente con un video de tantos minutos no se logra hablar de tanto que se tiene que hablar, pero sí dejar esta semillita de qué importante es ese tipo de educación. Educación no solo de libros, educación emocional sobre las emociones del otro, conciencia social. No tienes idea cuántas personas dentro de la prisión he conocido que se han criado dentro de barrios como los que te estoy platicando y que hayan o no hayan decidido pertenecer a estos grupos, lo que sí tuvieron que aprender a defenderse, a cuidarse. ¿Cuántas personas desde su adolescencia han sido ya atrapadas con armas, algo que para ellos era simplemente su escudo? Por supuesto que hay mucho ego dentro de estos lugares, por supuesto que hay mucha violencia, por supuesto que su sentido de protección se valía en proteger su ego, en quién es el más peligroso del barrio, el que no le pueden ver la cara, el que tiene que ser respetado por todos los que lo ven pasar. Por supuesto que sí, una vez más, no te puedo negar eso. Y asimismo, después de pasar todas estas experiencias, hay personas que ya no quieren saber más de esto. Hay personas que empiezan a madurar. Los mismos niños que crecieron en estos lugares, que pelearon durante su adolescencia y que empiezan a ganar un poco más de madurez, es entonces cuando ya es demasiado tarde. Para entonces pueden tener ya un historial largo con las autoridades. El haber sido descubiertos teniendo armas, por ejemplo, es uno de los que más encuentras en la prisión. Aprendieron a utilizar armas desde que son menores de edad. Y en ciertos lugares, ciudades y países, cuando ya tienes este tipo de historial, basta un número determinado de veces de que se te encuentre de nuevo con armas, por ejemplo, sin haber lastimado a nadie, simplemente te lo encuentran en tu casa, es suficiente para que te lleven a prisión y entonces sume todo el historial que tienes para que te condenen a años sin tu libertad. Esto es un ejemplo con el que trato de abarcar muchos de los casos que he escuchado. Personas que crecieron en los ambientes menos favorables, que aprendieron a defenderse por su propia cuenta, que no significaron crímenes severos como otras personas sí lo han hecho. El hombre que te contaba, por ejemplo, vive en un estado que es bastante conservador, cuyas reglas son bastante estrictas. Y venía de un estado en el que los hombres, las personas, las mujeres podían caminar por la calle con sus rifles, con sus armas, y que estaba permitido completamente. Lo que hizo este hombre es salir de la casa a la distancia que estaba su carro parqueado fuera de su casa, cuando pasa un policía, y al ser un estado muy diferente, donde esto no era tan común ver a alguien cargando su rifle en la espalda, lo detiene. Y ojo, que él cargaba su rifle contándome que llegó a vivir a un lugar más pacífico dentro de la naturaleza, en la que posiblemente podrías encontrar a un oso o algún animal salvaje rodeando tu casa. Y que nada de eso sirvió al momento de explicar su caso en el juzgado, porque ella tenía un historial del que venía. Tenía el historial de pertenecer a una pandilla. Este tipo de historial del que te hablé también ya en otros videos fue suficiente para darle más de 10 años de prisión. ¿O qué tal este otro caso de esta persona que también tenía armas para protegerse, proteger a su familia del barrio porque tenía hijos menores, porque había crecido ya en lugares bastante peligrosos y que no sabía cómo deshacerse de estas mismas armas porque ya había sido arrestado en otras ocasiones por poseerlas sin permiso? Hasta que un día, llevada de los celos, su mujer llama a la policía y cuenta que él tenía armas escondidas en su casa. Resultado: más de 10 años de prisión debido a su historial y debido a tener armas nuevamente sin permiso. Si vas encontrando el patrón, te das cuenta cómo no todo está bajo el control de la persona. No todo fue debido a que él decidió salir y terminar con la vida de alguien. Son personas, y muchas más de las que te imaginas, que nacieron y crecieron en estos ambientes. Cuando tú creces con la idea de algo y nunca más se te enseña otra idea, cuando una persona se crea en un ambiente, ya no es solo su papá, su mamá, su familia,
pero también sus vecinos, pero también su barrio. ¿Cómo puede ser tan fácil para esa persona cambiar de vida, cambiar a algo que no conoce o que solo ha visto a través de las películas? Por favor, si tienes estas respuestas, coméntalas, dímelas para yo poder seguir respondiendo, porque siempre que yo termino hablando con alguien y le busco el pero por aquí y el pero por acá, con su permiso, en primer lugar, mi privilegio de haber crecido en un lugar muy diferente, desde la ignorancia que eso pudo haber traído, de no conocer lugares, de no conocer circunstancias como las que tú me estás contando. Y con el mismo respeto, todo lo que he ido preguntando me van respondiendo por un lado, por el otro. Las respuestas no son tan sencillas, como yo venir a decirte, aprende un poco más de inteligencia emocional, pero sí es algo que puede empezar por esa semillita en ti y en tantas otras personas que al escuchar estos mensajes, la próxima vez que vean a un ex convicto, por ejemplo, tengan la conciencia de no juzgar a primera vista, de que no todo puede ser etiquetado de manera tan fácil, porque hay historias detrás. Sí es verdad que me he encontrado también con casos que jamás pudiera justificar, con casos que sí se ha tratado de personas que han herido y lastimado. Y curiosamente estos casos son los que menos les interesa hablar o escuchar las cosas que se pueden decir en un grupo de ayuda dentro de la prisión. Son precisamente los otros que al caer en prisión por tantos años buscan, se preguntan y tratan de tener una respuesta. ¿Acaso hay otra manera en cómo pueda hacerlo? ¿Acaso hay otra forma en la que yo pueda superarme? ¿Cómo puedo salir de aquí y hacer algo bueno? ¿Cómo puedo salir de aquí y hacer de mi vida algo mejor? Claro que hay personas con las que me he encontrado y que ahora piensan así. Personas que lamentablemente tuvieron que pasar por las peores circunstancias para empezar a cuestionarse, puede haber otra forma, puede haber otra manera. Que tuvieron que pasar todo lo que han pasado para llegar a encontrar personas que les empiecen a tender la mano. Y no solo eso, sino a valorar lo que es que alguien te tienda la mano, lo que es que un sistema empiece a acercarse a ti, te empiece a enseñar, te empiece a platicar, a conversar contigo, hasta que empieces a abrirte a otra nueva forma de ver la vida. Esas personas, las que buscan ese cambio, las que buscan poder romper, aunque sea de su lado, ese sistema tan corrupto, son por esas personas por las que te pido, haz una pausa consciente antes de etiquetar. Y para cerrar con otro tipo de casos que también me parece bastante fuerte, es como un error muy pequeño puede cambiarte completamente la vida. El otro día hablaba con una persona bastante humilde en la prisión que un día conduciendo se pasó un stop, lo que causó un accidente y esto terminó con la vida de una persona. Fue una persona que simplemente salía de su trabajo, una persona que estaba con su vida, que jamás había hecho ningún crimen, ningún delito. Tú le escuches hablar y puedes ver su nivel de respeto hacia otras personas, de sumisión incluso hacia la autoridad, que jamás se ha metido en problemas con la policía, con otras personas, mucho menos de pandillas, y que ahora se enfrenta a varios años sin su libertad. ¿Y cuántas personas de las que ven este video no se han pasado alguna vez un stop o un semáforo? Simplemente esta persona tuvo la desgracia de hacerlo en el peor momento. Como esos te puedo contar muchos otros casos en los que te quedarías sorprendido como hay muchas personas que, si bien no son las más inocentes del mundo, tampoco representan la máxima crueldad. Hay lugares en los que es suficiente que alguien simplemente acuse para que ya te detengan, y hasta que decidan si eres culpable o no, te privan de tu libertad por muchos años, y que han habido casos ya de personas completamente inocentes que han pasado años en prisión. Es en honor a estas personas que te invito una vez más a la reflexión. Es en honor a lo que podemos hacer tú y yo que te invito también a no juzgar a las personas que vienen de lugares bastante difíciles o diferentes del que tú vienes, porque quizás no te imaginas todo lo que se vive en esos mundos. Recuerda, la educación, el crecimiento personal empieza contigo, empieza desde uno y se expande a través del ejemplo a otras personas. No te menciono ahora, por ejemplo, todo lo que se sabe también del sistema correccional de ciertos lugares, de ciertos países, algo que también puede estar bastante corrupto y que significa más años a personas que quizás ni siquiera se lo merecen. Vamos a dejar de lado a las personas que sí, porque por supuesto no estoy hablando de esas personas, pero sí a aquellos que terminan años simplemente porque el tener más prisioneros significa una fuente de ingreso a una ciudad o a un estado. Ese sistema de corrupción que nace muchas veces
desde las familias, desde los padres, y que en un macro nivel se refleja en este tipo de casos también. Un sistema tan corrupto como este, sea que se refleje a través de los barrios más marginados o de instituciones muy grandes que se encuentren haciendo dinero, lucrando a base de la libertad de las personas, no se puede eliminar de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana sí que se puede que un solo individuo empiece a pensar a través de ojos de compasión, ojos de amor, pero amor no visto desde el lado romántico, sino desde el lado consciente, responsable, que empiece a aprender por uno mismo y que empiece así a reflejarlo en su mundo exterior.